Muy buenos días, mis amadas hermanitas. Pues en primer lugar, dando gracias al Señor que nos ha permitido en este día estar aquí y agradecer a las hermanitas organizadoras de esta plataforma que me hayan tomado en cuenta. Y pues con un poquito de nervios que me voy a dirigir a un legado de maestras, pues que el Señor sea el que nos guíe y nos ayude a hacerlo de la mejor manera. Con la pena voy a apagar la cámara, hermanitas, porque mi internet es bien deficiente y cualquier cosa me avisa, Silvita, por favor. Bueno, mis amadas hermanitas, pues el tema del día de hoy dice, un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Y la cita para el día de hoy es Proverbios 16, 32, 33, que nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Pues miren, amadas hermanitas, lo que el profeta nos enseña aquí en estos dos versículos, en el 32 dice que le es mejor el que tarda en airarse. O sea, la importancia que debo tener cuando tengo dominio propio. Y cuando nos va mal, buscamos a quién echar la culpa. ¿Y cómo reaccionamos ante la adversidad? Reaccionamos siendo pacientes. Miren un ejemplo de paciencia. Por ejemplo, en un hospital hay mucha gente que está esperando. ¿Y qué les dicen? Pacientes. ¿Por qué? Porque están esperando y con paciencia para que sean atendidos. En el libro de Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos actuar. En el versículo 20 de Santiago mismo nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la vida cotidiana, en nuestra vida personal, el no tener dominio propio nos puede guiar, dejarnos llevar por las personas que nos rodean. Y así expresaríamos nuestra conducta sin control. Si no controlamos nuestra ira, nos podemos hacer daño a nosotros mismas e ir contra los demás en nuestros hogares, en la misma iglesia. Podemos ser nosotras como madres de familia, las que somos madre, tenemos que ser guía en nuestro hogar, dar ejemplo a nuestros hijos, dar ejemplo a nuestro esposito. Y así seríamos en todas partes. Y de esa manera no hacemos daño a nadie. Y así, si seguimos en esa ira sin control, estamos en pecado. Mire lo que nos dice, hermanitas, en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En el verso 21 del mismo capítulo nos dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien
al mal. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos de ser benignos, buenos. Mire lo que nos dice, hermanitas, en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27, ni deis lugar al diablo. Mire lo que nos enseña, que si nosotros estamos en el pecado de la ira, estamos dando lugar al diablo, que el diablo se posesione en nosotros y nos guíe. Y nosotras no debemos de hacer eso. En segunda de Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el mismo capítulo, en el versículo 31 nos dice, perdón, hermanitas, ya me confundí. Bueno, entonces, la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. Tenemos que ser ejemplo, porque somos y fuimos llamadas a ser nuevas criaturas. Pablo nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mis amadas hermanitas, nosotros somos unas nuevas criaturas renacidas para bien, porque el Señor nos llamó, el Señor nos escogió. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos llamó a ser sus hijas. Entonces ya no tenemos que estar en esas iras. Así que es mejor el que se domina a sí mismo antes que el que domina a una multitud. Qué ejemplo que nos da esta palabra. En el versículo 33 dice, del Proverbios 16, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermanitas, muchas veces nosotros hacemos planes y no consultamos a Dios. Y al ejecutarlos no salen como nosotras esperábamos, como nosotras queremos. La palabra de Dios nos enseña que Dios dice que el Señor decide lo que Él nos va a dar, lo que Él nos da cada día. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En el versículo 12 nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Debemos estar, hermanitas, conscientes que Él tiene el poder y se encarga de todo y así bendecirnos. Si la Biblia dice que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, hermanitas, imagínense que no va a saber lo que pensamos y lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo no va a guiar nuestra suerte si confiamos y obedecemos? Si ponemos nuestra carga en sus manos, las manos de Dios, Él nos proveerá. Pero ¿cómo lo hacemos? En oración. Y nuestra suerte está sustentada por Dios. Y así podemos andar en paz. Seamos sabias
y obedezcamos la palabra, porque tenemos a Cristo nuestro intercesor. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 18:18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Un ejemplo en Hechos 1:24. ¿Qué nos dice? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En el 26 de Hechos 1 dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. ¿Qué hicieron los apóstoles ahí? Echaron suerte, pero en oración, para que caiga la suerte sobre Matías. Entonces, ¿qué nos dice la palabra, hermanitas? Que debemos en oración consultar nuestra suerte al Señor, no decidir nosotros. En conclusión, mis amadas hermanitas, estos dos versículos de Proverbios 16 nos dejan una gran enseñanza, que tanto el airarse como la suerte son dos cosas que pueden destruir multitudes si no actuamos con sabiduría de lo alto. En Gálatas 6:9, el versículo que nos citó nuestra hermanita Silvita nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanitas, el Señor nos bendiga cada día. Este pequeño mensaje ha sido mi reflexión de acuerdo a estos dos versículos, y que el Señor nos dé cada día la sabiduría para poder actuar en estas circunstancias. Bendiciones para todas. Un bendecido día, hermano.